¿Qué tal, queridos receptores? Hoy tenemos dos preguntas para ustedes. Primero, ¿conocen toda la gama de emociones que existe en nuestro lenguaje para describir adecuadamente un sentimiento o una emoción? ¿Y sabían que las emociones y el lenguaje no se pueden separar durante el desarrollo de un bebé? Quédense con nosotros en el programa de hoy que se llama Emociones y Lenguaje. Somos Miriam y Marcy en el arte del lenguaje. Bueno, primero yo creo que sería importante, Marcy, mencionar con nuestros queridos receptores la manera en la que trabaja este órgano de la lengua, ¿no? O sea, usualmente, pues sí, sabemos que pues nuestra lengua nos ayuda a deglutir. En el tema del lenguaje, pues puede adaptarse a distintas posiciones en toda la cavidad para poder ayudarnos a hablar, a imitar una pronunciación, incluso cuando hablamos otro idioma. O sea, tiene toda esta versatilidad. Pero también sabemos, para nadie es secreto, que nuestras mamás o nuestras abuelitas, a veces al vernos la lengua, identificaban si estábamos enfermos de algo. Entonces está muy increíble cómo el cuerpo es tan sabio y tan maravilloso que él solito nos indica cuando algo no va bien. Digo, además de la lengua, pues por medio de los ojos, del iris, ¿No? sí, de la piel, el estado de la piel, del cabello, o sea, siempre, o sea, todo nuestro cuerpo es lenguaje, ¿no? O sea, todo el tiempo nos está gritando que algo anda bien, que algo anda mal, y nosotros pues tenemos que prestar atención. Entonces, en el caso de la lengua, que es un órgano que además nos sirve para esta parte de la comunicación que ya llevamos hablando todos los programas anteriores, pues nos va gritando, ¿no? O sea, nos va diciendo así como, oye, estoy blanca, algo no está bien, o estoy de un tono muy rojo intenso, algo no está bien. Entonces nos va diciendo toda esta parte de checa, revisa, no sé, ¿no? Nos va diciendo. Entonces, no sé, se me ocurre ahorita, por ejemplo, la lengua roja, Marci. ¿Qué características, por ejemplo, habíamos leído que podía suceder ahí? Bueno, la lengua roja nos indica que podemos tener un problema en la garganta o en un órgano interno, perdón. Muchas veces también indica que tenemos un problema digestivo, pero a mí lo que me parece increíble es que todo está conectado a las emociones, ¿no? Y esto no es un tema esotérico, no es un tema así de como me comentabas tú, no es que vamos a ir a que nos lean la lengua y nos digan, oh, el futuro y tu salud. No, o sea, realmente nosotros somos seres, no nada más somos un pedazo de carne, o sea, sentimos y estas emociones están conectadas con nuestra salud. Entonces, una lengua roja, además de poder indicar estos problemas de garganta o de intestinos, por ejemplo, a nivel emocional también puede indicar que la persona se estresa muy fácilmente cuando tiene que cambiar de ambiente, por ejemplo. O sea, alguien muy nervioso, muy estresado, puede que su lengua esté de color rojo frecuentemente. Exacto, exacto. Y tenemos un montón, ¿no? O sea, se me ocurre ahorita, ¿no? La lengua que tiende a estar reseca y además roja, o sea, muy rojiza. Entonces, por ejemplo, esto a veces indica fiebre. Entonces, ya como que nos grita que algo no está funcionando, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la parte emocional, han podido ubicar que este tono o esta resequedad tiende a indicar que una persona se irrita fácilmente o se estresa con mucha facilidad. Entonces, como todo el cuerpo siempre nos está diciendo qué otra cosa, o la blanca, Marci, la lengua blanca o seborreica, ¿no? Que de la misma forma, pues tiene que ver con problemas digestivos, mucho tiene que ver con los problemas digestivos, definitivamente empezando porque pues, la lengua tiene todo que ver con esto, ¿no? Muchas veces es porque estamos consumiendo demasiadas grasas o azúcares o harinas refinadas, pero bueno, también por otra parte, nos puede indicar que hay toxinas en nuestros intestinos y en nuestra sangre, o sea, por medio de la lengua podemos encontrar un montón de problemas y no necesariamente es que sea algo grave, o sea, nosotros si observamos nuestra lengua podemos empezar a ver cómo a lo mejor empieza a estar un poco más roja o blanquizca y si dejamos que eso avance, pues definitivamente nos va a hacer daño, ¿no? Ahora, a nivel emocional, qué quiere decir esta lengua con una capa como blanquizca? Que de nuevo está hablando de un estado ansioso o un estado nervioso.
¿no? O sea, son estados emocionales que pueden propiciar problemas de digestión incluso, ¿no? O sea, lo dice una persona ansiosa y nerviosa, empezando por aquí, que claro, o sea, cuando yo estoy estresada por algo, definitivamente tengo problemas de estomacales, ¿no? Entonces, la lengua nos está reflejando esto. Ahora, por ejemplo, por otro lado, una lengua muy lisa. Si ustedes han notado, la lengua tiene una textura, tiene como unos granitos, tiene cambios de color, tiene incluso la temperatura, ¿no? Una lengua muy lisa, ¿qué quiere decir? Que tenemos carencias nutricionales. O sea, que una persona que no come bien, una persona que incluso puede estar en un estado de anemia, puede presentar esta lengua súper lisa, ¿no? Y que en lo emocional, pues puede indicar que es una persona propensa a depresiones y desánimo, ¿no? Definitivamente tiene que ver esto, es no como, no me alimento, pero no nada más no me alimento de comida, sino no me alimento de cosas que me hacen sentir bien. Exacto. Sí, exacto. O sea, ¿cómo hasta ahorita todas estas que llevamos características de la lengua están ligadas a toda esta parte emocional? Todo el tiempo nuestro cuerpo nos está gritando lo que está pasando. Y lo que me impresiona mucho es cómo está el color, la textura de la lengua, nos habla mucho de este tema del estrés, ¿no? De este tema de la depresión, del desánimo, o sea, del nerviosismo, de la ansiedad, o sea, cómo todo va pasando por esta parte. Por ejemplo, también la lengua inflamada, que nos habla de una disminución de niveles de la hemoglobina en la sangre y está ligado con el estrés. Entonces, por ejemplo, eso también es como volvemos, ¿no? A lo mismo, toda esta parte de sensaciones negativas, o sea, una lengua me queda claro que es súper sana, tiene un color adecuado, con esta textura normal que ubicamos de los granitos sin estar inflamado, o sea, eso nos habla de que entonces nuestra vida está en un balance, no nada más que estamos bien nutridos o que estamos comiendo de manera adecuada, sino que además emocionalmente estamos estables. Entonces, todo el tiempo nuestra lengua, nuestro cuerpo grita eso. Ahorita recuerdo la lengua geográfica, que además es muy común, ¿no? Yo conozco mucha gente con lengua geográfica. Yo tengo lengua geográfica. Y curiosamente la descripción, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir la lengua geográfica? Sí, pues la lengua geográfica cuando se te hacen como dibujos, de hecho también se le conoce como lengua de mapa, porque se te hacen como dibujitos en la lengua, ¿no? No sé a ti cómo te aparece. A veces tengo una manchita de este lado y a lo mejor a la siguiente semana la tengo diferente. O sea, en realidad esto es benéfico, realmente no tiene como, o sea, nada malo, no genera ninguna enfermedad ni nada, pero sí es muy curioso porque va cambiando de lugar, ¿no? Y esto, bueno, puede ser a veces hereditario, pero lo que indica y que totalmente va conmigo es que las personas que que tienen una lengua geográfica, solemos sufrir de alergias o intolerancias a determinados alimentos, ¿no? En mi caso, bueno, las alergias, que definitivamente rigen mi vida, están conectadas con esto. Ahora, a nivel emocional, las personas suelen ser muy sensibles y propensas a todo lo que les moleste, como les irrite, ¿no? O sea, es una persona con un alto grado de sensibilidad. O sea, hola, sí, definitivamente. Te digo, seguramente habrá personas que no tienen esto tan desarrollado o que no lo tienen tan identificado, pero generalmente nos habla de esto, ¿no? Y de hecho, esto me recuerda muchísimo a una anécdota de cuando yo adopté a mi perro hace 3 años, el perro estaba muy enfermo. No comía, o sea, no importa qué le daba de comer, el perro no comía en 2 días enteros y luego vomitaba bilis. Y me decían los veterinarios, yo lo llevé como a 3, ¿no? Ay, no, pues es que tu perro es muy sangrón, ¿no? Es que no quiere comer, pero eventualmente va a comer porque pues es un animal y tiene un instinto de supervivencia. Y yo dije como, pues es que a mí no me parece normal ni natural que un animal se mate de hambre 2 días hasta que ya vomite bilis. O sea, a mí no me parecía eso sano, no me parecía un comportamiento normal. Aunque el perro no quisiera comer latas de carne o no quisiera croquetas o lo que quieras, no es normal, ¿no? Finalmente, di con un veterinario buenísimo, especialista en medicina tradicional china. Lo llevé, lo revisó y nada más lo revisó así, le vio sus ojitos, su hocico. Y me dice, este perro tiene problemas en el hígado. Tiene una inflamación del hígado. Esto que me comentas que jadea mucho es porque su órgano está muy caliente y entonces le genera calor interno y por eso jadea tanto de esta manera y por eso no quiere comer porque el perro se siente mal. Y esto es, además, porque fue un perro que fue muy maltratado, que vivió mucho estrés y esto le afectó su hígado. Y le digo, ¿y cómo sabes eso? Me dice, por su lengua. Y yo así, pues le digo, pues, ¿qué tiene su lengua? ¿No? Yo la veía normal. Pues no, resulta que su lengua estaba un poco más roja y más inflamada y ya ahora que ya le veo su lengua normalmente, pues la lengua de los perros son rosas, rositas, lisas, ¿no? Así. Sí, efectivamente, después le hicieron estudios al perro y sí salió que estaba enfermo del hígado y del páncreas, ¿no?
Entonces, a mí me sorprendió muchísimo porque además él me dijo, y tú también, si tú te ves tu lengua, tú puedes saber si tienes algo mal en tu cuerpo, ¿no? Y dije, wow, o sea, qué maravilla, hasta me dieron ganas de estudiar, ¿no? Veterinaria y todo, bueno, enfocado como a esta parte, ¿no? Que a mí me encanta y que creo que sucede mucho en las culturas orientales, ¿no? O sea, esta conexión con el cuerpo, de observar el cuerpo para saber qué tienes. De nuevo, no es mágico, no es así que yo veo tu aura y entonces que, digo, igual y hay personas que sí la ven, pero en realidad esto es ciencia. Exacto, exacto. Sí, y justo es el tema de todo esto que hablamos del análisis emocional. O sea, al final esto, como tú lo decías, Marci, no es lectura de cartas, no es la lectura de la lengua, ¿no? O sea, al final estas bajas de defensas, estas fisiopatologías que podemos observar en toda la parte de los órganos y del cuerpo en general, pues nos van aventando señales. Yo, por ejemplo, platicaba y con una persona y me decía, no, sí, es que claro, o sea, por ejemplo, los jugos gástricos, pues obviamente, cuando algo no funciona bien, como que siempre las emociones se van a la parte intestinal, o sea, como que eso es muy común, ¿no? El estrés y sientes que así todo se te aprieta, así en el estómago, una tristeza muy grande, como que entre el pecho y el estómago, o sea, como que siempre va variando el órgano en donde te pega, ¿no? Pero obviamente, pues al estar relacionada el estómago con la lengua, pues los jugos gástricos, todo lo que segregas, pues lo avientas, o sea, sube por tu esófago, lo avientas, lo proyectas en la boca y puede derivar en muchas cosas, hasta en el mal aliento, ¿no? O sea, es entender que todo esos sentimientos, esas emociones procesadas de cierta manera, bien o mal, las proyecta tu lengua, las proyecta tu boca y además la manera en la que esto, cómo vamos a ligar también estas emociones y cómo expresarlas, ¿no? Porque hablábamos, ¿no? Y antes de abarcar la primera pregunta, pero que va a partir a un cuadro que les vamos a presentar a continuación de las emociones, no se puede separar el lenguaje de las emociones. Van pegados y hasta la fecha hay especialistas estudiosos de la lingüística o de la terapia del lenguaje que afirman que no se puede separar, que están unidos y no hay algo que pueda decir que innatamente lo trae. Se sigue desconociendo el proceso exacto o el momento exacto en el cual la persona hace ese clic entre la emoción y el lenguaje. Entonces, bueno, vamos a proyectarles esta tabla que nos habla de las emociones y vamos a ir viendo cómo lo interesante al juntar ciertas emociones, como que la única combinación es súper lógica, o sea, Marci, ¿qué bueno, primero que nada, pues este cuadro está basado en las emociones básicas de la película de Intensamente, ¿no? Que muchos de nosotros ya vimos y los que no han visto se las recomiendo muchísimo, ¿no? O sea, a mí me parece una obra de arte porque tiene muchísima enseñanza, que justamente es de lo que queremos hablar aquí. Cómo muchas veces no sabemos ni siquiera nombrar la emoción que estamos sintiendo, ¿no? O sea, si ni siquiera sabemos cómo nombrar nuestra emoción, mucho menos vamos a saber qué nos está diciendo ni nuestra lengua, ni nuestro cuerpo, ni nuestra piel, ni nuestro cabello, ¿no? O sea, estamos en total desconexión con nuestras emociones. Me encanta este cuadro porque este cuadro básicamente habla de las 5 emociones, alegría, tristeza, desagrado, temor y furia, pero que al combinarlas puedes obtener muchísimas otras que tienen todavía una súper amplia gama de emociones que derivan de ellas, ¿no? O sea, aquí tenemos muchas, pero ¿qué pasa cuando combinas 3 de estas? ¿O qué pasa como cuando, por ejemplo, dentro de la melancolía? Pues hay diferentes tipos de melancolía, ¿no? O sea, bueno, a mí esta palabra me encanta, pero también me perturba, que yo no sabía qué significaba melancolía como hasta mis, yo creo que 13, 15 años, ¿no? O sea, yo de niña ya nada más sabía decir que estoy triste, estoy feliz, estoy enojada, pero yo no podía ni siquiera identificar cuando lo que yo sentía era miedo, ¿no? A veces yo estaba muy enojada, pero en realidad yo tenía mucho miedo. Entonces, ¿cómo es muy importante que existe esta educación desde los niños de aprender a nombrar tus emociones? Que por eso me encanta esta película, esta parte donde de pronto la tristeza va y dice, está bien sentirte triste, ¿no? O sea, está bien que conectes con esta emoción y está bien que de pronto lo sientas y a veces no lo entiendas. Y esto también, por otro lado, pues va de la mano con algo que a mí me encanta, ¿no? Que aquí está como plasmado muy general. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos palabras que describen emociones súper particulares? Que esto me parece súper bonito. Hay algunos idiomas en los que tienen descripciones para emociones muy, muy particulares que me encantan. Por ejemplo, empezando por una muy bonita que es el tarab, ¿no? Que está en árabe. Es un estado de éxtasis
inducido por la música. O sea, aquí estamos hablando del éxtasis, pero particularmente ese éxtasis que sientes cuando estás escuchando o generando música, que te llena, ¿no? Que te llena de buenas vibraciones, así que no puedes más, ¿no? Y por ejemplo, hay otra que me gusta muchísimo porque es una palabra que se llama, es gokota en sueco, que es levantarse temprano por la mañana con el propósito de ir afuera y escuchar el canto de los primeros pájaros. O sea, ¿qué tipo de alegría conocen estas personas que ya tienen una palabra para definirlo? A mí esto, se me hace hermosísimo, pero hay ciertas palabras que me parece que tienen un peso más fuerte y que creo que a veces la falta de estas palabras en nuestro lenguaje no nos ayuda a que podamos expresar adecuadamente nuestras emociones y que también nos puedan entender. Hay una palabra que es oscura, pero al mismo tiempo me parece muy, muy acertada, que es tosca, en ruso. Es una sensación de enorme angustia espiritual, a menudo sin una causa específica, o sea, un anhelo sin que haya nada que anhelar. Es como, lo relaciono un poco con un estado de depresión, pero bueno, o sea, la depresión abarca miles y millones de emociones y de razones y de causas, ¿no? Esta es una sensación de vacío, es como cuando te levantas un día y dices, ¿qué me pasa? Que siento que algo me falta y todo lo tengo, pero me siento mal, ¿no? A mí me encanta que existan estas palabras y sería maravilloso, imagínense que pudiéramos conocer todas estas palabras o que pudiéramos tener estas palabras en nuestro idioma, el español, para poder describir esto. ¿Qué pasa si yo llego y te digo, me siento tosca, ¿no? Y tú me vas a entender y seguramente todos hemos experimentado esta emoción, pero ya que le pongas un nombre, ayuda a que podamos generar esta empatía, ¿no? Que diga, claro, yo he sentido exactamente lo mismo, porque si te digo me siento deprimida, es súper ambiguo, ¿no? Pues si yo te digo esto en particular es, ¿por qué te sientes así? E incluso siento que hasta para los terapeutas sería mucho más sencillo si supiéramos nombrar nuestras emociones de esta manera. Sí, la verdad es que está muy interesante esta parte porque me queda claro que culturalmente hablando es imprescindible esas ganas, esa tendencia a tratar de ponerle nombre a los sentimientos en el lenguaje que sea, en la cultura que sea. Es tan interesante y es tan importante que obviamente esto viene desde los primeros pobladores y cómo fue evolucionando ahora que tenemos este tipo de vocabulario. Ahora, las palabras que acabas de mencionar, Marci, no tienen traducción en nuestro idioma. O sea, al final lo tienes que definir con todas estas palabras, ¿no? Exacto, como veíamos la palabra esta la más larga del mundo y con la traducción más larga del mundo, porque era una palabra de unas 9 letras, más o menos, y al final el significado era 2 personas que se ven a los ojos y que quieren iniciar una acción sin saber en qué momento. No hay forma, pero eso, o sea, ¿qué tipo de sentimiento? Ahí, por ejemplo, no está hablando si es porque se quieren besar, si es porque se van a quedar viendo porque se van a golpear a alguien, o sea, no se sabe, o sea, solamente es una mirada de complicidad para iniciar una acción. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Entonces, vamos, ¿no? Sí, o sea, al final no hay forma como de saber qué traducción, qué equivalente, porque además también tenemos que conocer la cultura para poder entender el sentimiento. Lo hablábamos en el caso de los emoticones, ¿no? O sea, cómo el mismo ejemplo que pusimos en ese momento, la carita feliz en China, que puede significar que le das a alguien el avión y te ganas la enemistad del chino con el que estás hablando. Está muy difícil entonces a veces saber, porque tú dices, pues una cara feliz es una cara feliz aquí en China. No es cierto, o sea, esas expresiones de aquí en China hay que usarlas con mucho cuidado, porque muchas veces vemos que no, o sea, que no hay un equivalente, no hay nada. Ahorita, por ejemplo, con las palabras que mencionabas y viendo el cuadro de tristeza con alegría y esta parte de la melancolía, qué bonito este sentimiento de la melancolía, porque habla de una añoranza, o sea, al final son recuerdos muy bonitos, pero que te causan tristeza porque ya no lo puedes vivir, o sea, y de hecho, bueno, de nuestros queridos receptores que nos están escuchando, vieron la película Intensamente, está muy, muy bien adaptado, muy bien pensado, cuando Riley se muda de ciudad. Y cuando la maestra le pide que explique cómo era su vida antes, ella se empieza a acordar de cuando patinaba en hielo, porque era una de sus actividades favoritas, y es cuando la muñequita esta de tristeza llega y toca el pensamiento, ¿no? Y entonces se arma un relajo ahí, yo iba a decir otra palabra, se arma un relajo ahí con Alegría, porque le dice, no lo toques, porque tiene que ser feliz, porque Alegría no entendía
que el proceso de la madurez de las personas también es eso, es entender, es empezarle a poner nombre a los sentimientos, es empezar a definir con el lenguaje. Y ahorita me acuerdo, tenemos una palabra en portugués que es saudade. La palabra saudade es como el equivalente a esta melancolía, pero es intraducible. Si bien quiere decir añoranza o melancolía, también es ese deseo como súper grande por revivir una alegría o tener cerca a alguien muy querido. Puede ser alguien muerto o vivo, pero esa es una añoranza tan desbordada que no hay, o así lo marcan los diccionarios, que no es una traducción exacta. Entonces estamos hablando de que ese saudade es como ese sentimiento de pertenencia, de tener a alguien y no poderlo, pues sí, tener o estar cerca, o no poderlo revivir, o no poderlo. Entonces, me parece increíble porque como en cada cultura, dependiendo de esta cosmovisión que ya hemos mencionado en programas anteriores, va a regir lo que queremos, lo que pensamos, y no siempre va a ser entendible en todas las culturas y en todos los idiomas. Claro, de hecho, justamente, o sea, si tú tradujeras un libro donde viene esta palabra al español, la palabra más cercana que tendrías que poner sería melancolía, pero ya te estás perdiendo de esa profundidad de la emoción, de ese anhelo así intenso de querer volver, ¿no? A menos que pusieras ahí, que muchas veces sí lo hacen, el asterisco o el numerito para que luego puedas ver la definición de la palabra, realmente ya te pierdes de esa información. Y esto también, por ejemplo, tiene que ver mucho con la cultura. Me recuerda también una palabra en alemán que es súper difícil de pronunciar, que es como Torschlusspanik o algo así, porque básicamente habla del miedo que una persona tiene de perder oportunidades conforme se va haciendo viejo. O sea, ¿qué nos dice esta palabra de la cultura? ¿Y qué pasa si mencionan esta palabra en un texto, en un libro, en una película y que lo tienes que traducir? O sea, definitivamente creo que muchas personas nos podemos relacionar con ese miedo, pero ¿qué tan fuerte tiene que ser ese miedo en esa cultura para que tengan una palabra para definirlo, ¿no? Exactamente. Y cómo toda esta parte de no saberle poner nombre a las emociones, a los sentimientos o a los contextos incluso, nos perjudica o nos beneficia en ciertos aspectos de nuestra vida, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, leía, ¿no? Esta parte de lenguaje y trabajo, ¿no? Ahorita con todo esto de las emociones, porque al final, cuando tú vas tras un objetivo y no lo consigues, pues es frustración y lo manifiestas de muchas maneras, puede ser corporales, puede ser a través del estómago, de la lengua, de las palabras. Las groserías están hechas para eso, están hechas para ponerle sabor a una conversación. Es que yo la verdad que sí, yo me merezco el premio por ahorita no haber dicho ninguno en el programa de radio, pero o sea, siempre te ayuda a ponerle sabor a una conversación, a darle ese énfasis que quieres, pero al mismo tiempo cuando sientes, o sea, te pegas en el dedo chiquito del pie con la pata de la mesa o lo que sea, y te sale, bueno, todo lo que jamás imaginaste que te iba a salir, y es por eso, si siempre tratamos, o sea, nuestra lengua es esa proyección de todo lo que traemos dentro, ¿no? Entonces, leía yo en esta parte del lenguaje detrás de las emociones, que detrás del lenguaje está la emoción, y esa emoción es la que va tiñendo nuestras conversaciones. Entonces, influye en toda nuestra parte corporal, nuestro lenguaje verbal, no verbal, y eso hace que nuestra comunicación sea eficaz o no. Entonces, por ejemplo, en el caso del trabajo, cuando te hacen una entrevista, la persona que te está entrevistando puede darse cuenta, ¿no? Si tú escondes cierto miedo, cierta ansiedad, cierta frustración, y eso puede sabotearte la entrevista. Entonces, sin que tú nombres los sentimientos que en ese momento te están embargando, tú lo transmites. Entonces, esta forma de comunicación de la emoción puede ser verbal y no verbal, ¿no? O sea, no nada más es el hecho de mostrarlo a través de la salud o de esta parte de la lengua que hablábamos al inicio, es toda la proyección que damos hacia los demás, algún tema de inseguridad, algún tema de quedarte así como sacado de onda, de no saber, y que la gente lo ubica, ¿no? Claro, hasta morderse las uñas, ¿no? Que es algo muy común. Exacto. Pero bueno, también yo creo que esto tiene mucho que ver con temas de salud mental, que muchos ambientes en nuestra vida no nos permiten expresar emociones y esto genera toda esta ansiedad, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si tú fueras libre de llegar a la entrevista de trabajo y decir, estoy muy nervioso? O sea, yo siento que el simple hecho de que tú puedas
nombrarlo y sacarlo de tu sistema y hacerle saber a la otra persona y que existiera esa empatía, probablemente haría que fluyera de mejor manera, ¿sabes? Pero el hecho de que muchas veces tenemos que mantener una apariencia, ¿no? Que tenemos que dar la cara de ser personas maduras y todo, nos quita esta parte de las emociones que además a mí me parece que nos quita sensibilidad, ¿no? O sea, en la parte de la humanidad es como un poco controversial porque queremos ser humanos, pero al mismo tiempo cuando estamos hablando de cosas serias o de trabajo, no nos permitimos fluir en esta parte, ¿no? Y cómo es tan importante que podamos tener esta libertad, ¿no? Incluso yo lo decía luego cuando empezamos el programa, que decía, ¿qué tal si me pongo nerviosa y me quedo callada? Y de hecho lo pensé y dije, si me pasa eso, lo voy a hacer, ¿no? O sea, ay, perdón, pues me puse nerviosa y ya no sé qué decir y ya vámonos a corte, porque, o sea, porque ¿qué es más humano que poder mencionar tus emociones? Todos nos hemos relacionado con eso, ¿no? Todos hemos sentido eso. Habrá personas que no lo quieran aceptar o que lo descalifiquen, pero definitivamente, o sea, hay que permitir que el lenguaje fluya a través de todos nuestros sentidos, ¿no? Correcto. Sí, y esa parte de la autenticidad, ¿no? No hay algo más irresistible en una persona que ser auténtico. O sea, tratar de dominar nuestras emociones, obviamente, pues no somos animales y vamos a hablar de ese tema también, pero también, o sea, ser auténticos, no tener miedo a esta parte y incluso se me ocurre ahorita toda esta parte cuando no conseguimos nombrar las emociones porque a veces para nosotros en nuestro contexto no existen. Y a mí me ha pasado que luego estoy platicando y de repente le digo, o sea, que me dicen, ¿cómo te sientes? Y de repente es como, es que me siento, pues no es que me sienta enojada. Ah, entonces estás como frustrada. No, es que no es frustración. Y al final a veces no puedes decirlo porque solamente tú sabes que estás sintiendo. Pero bueno, nos vamos a ir un corte. Vamos a seguir hablando de esta parte de las emociones. Antes los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el arte del lenguaje y de Naolín. Y hoy les traemos a todos una invitación padrísima y un descuento padrísimo en la Escuela de Idiomas. A las primeras 10 personas que nos contacten, les vamos a ofrecer un 25% de descuento en las mensualidades de cualquier idioma. Tenemos más de 12 idiomas para que escojan qué estudiar. En la inscripción también. Entonces mencionen este anuncio y con muchísimo gusto por ahí los esperamos. Sean bienvenidos, aprendan idiomas. Mientras más idiomas, más cultura y más empatía con el mundo. Regresamos. Gracias.
¿Qué tal, queridos receptores? Estamos de vuelta. Antes, nuestro anuncio, que recuerden que si tienen problemas con sus computadoras, necesitan mantenimiento o arreglar sus computadoras, actualizaciones, en Racpi tienen su solución. Entonces, contáctenos por Twitter o Facebook o por medio de WhatsApp al 5589-965449 y recuerden que hay un 10% de descuento en su primer servicio. Muy bien. Bueno, entonces continuamos con esta parte de las emociones. Estábamos hablando nosotros de cómo, incluso en una entrevista de trabajo te saboteas y todo porque tu lenguaje corporal dice, ¿no? Incluso ver sudoración en tus manos, no sé. Todos los headhunters o la gente especializada en esta parte de recursos humanos nos podrán decir mucho mejor, pero definitivamente algo que estudian ellos es esta parte corporal, cómo tu lenguaje no verbal te va dando la pauta de ver si es un candidato adecuado o no. Entonces, con mayor razón, en todos los aspectos de lenguaje y de esta parte de convivencia humana. Entonces, tenemos nosotros en esta parte del lenguaje esta ecuación que nos habla de la parte motivante, conmovedora y conmovido, ¿no? Que es esta parte de cómo ciertas cuestiones se van alineando en una frase que pareciera no tener contexto o sentido hasta que le pones una emoción. Y lo voy a explicar. Ahorita se me ocurría, ¿no? La frase, Juan llegó a las 8. Aparentemente esta frase no nos dice nada, Juan llegó a las 8, pues a mí me vale que llegó a las 8, ¿no? No lo dice nada, pero a lo mejor llega Marcy y me dice, no manches, Juan llegó a las 8. Fue horrible. O sea, entonces como, híjole, entonces eso quiere decir, a mí me está diciendo que entonces Juan debió llegar temprano y la regó, por no decir otra cosa, y llegó a las 8. Entonces, esta parte de ponerle esa emoción, ese tono a nuestra frase, hace que tome un sentido emotivo. Entonces, fíjense cómo esta parte del lenguaje, ¿qué tan profunda es esta parte de la estructura mental que debemos tener para que con cierto tono nosotros entendamos que algo anda mal o algo anda bien? A lo mejor llega alguien, no manches, qué padre, Juan llegó a las 8, o sea, llegó antes, o llegó temprano, o llegó pronto por mí, o sea, es una sola frase, son las mismas palabras que no se podrían leer igual si no tuviéramos emociones. Claro, todo esto lleva un proceso. Hablábamos nosotros al inicio, arrancábamos con esta parte del desarrollo del bebé o de la ontogenia, este proceso de desarrollo que tienen los seres humanos en sus primeras fases, ¿no? Entonces, la ontogenia, este desarrollo de bebé que nos dice, pues obviamente todo esto pasa por varias etapas, ¿no? Primero que nada, cuando está en el vientre de la mamá, pues ese desarrollo del cerebro, se desarrolla obviamente el bebé completo, ¿no? Pero el desarrollo del cerebro, bueno, y obviamente especialmente el córtex prefrontal, o sea, es esa parte en donde todo va mezclado para que se conecte con la parte del lenguaje de nuestro cerebro. Después, bueno, hacemos el desarrollo de las emociones. Esto es muy importante porque el desarrollo de las emociones sí depende del cuidador. Le llamamos cuidador a cualquier persona que está a cargo del bebé, sea la nana, sea la mamá, sea el papá, sea de quien estemos hablando. Es muy importante porque según el desarrollo emocional que tiene el bebé, es la manera en la que va a tener un desarrollo del lenguaje. Una parte muy interesante de esta parte del desarrollo del lenguaje es que los especialistas o los lingüistas, como lo mencionaba casi al inicio del programa, es que no han encontrado la manera precisa en donde nosotros empezamos a diferenciar, porque todo parece indicar que el lenguaje y las emociones van pegadas, no se pueden despegar, es algo que nace junto y se forma junto dentro de una persona. Esto está muy interesante porque obviamente según lo que vamos percibiendo, digo, tenemos obviamente los casos de bebés que han crecido con un tema de abuso tristísimo y muchas veces son pacientitos para los terapeutas de lenguaje, ¿no? Porque eso quiere decir que allí no hubo una buena formación o si no hay un desarrollo mental adecuado, una enfermedad de cualquier índole, sea autismo, sea no sé, cualquier tipo de Asperger, no sé, cualquier tipo de este tipo de situaciones o de condiciones que hacen que las personas no entiendan muy bien las emociones o los filtros incluso, hace que la gente no desarrolle su lenguaje como debería, o sea, o de manera, pues, autónoma y también amplia. Entonces, vamos por estas etapas, ¿no? Del desarrollo de la emoción. Después del desarrollo de la emoción viene el desarrollo de la atención. Esto es bien interesante porque ya les habíamos platicado, de hecho, en algún programa, que un factor que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es cómo el bebé monolingüe
crece observando todo a su alrededor y un bebé bilingüe crece observando la boca. Entonces, toda esta parte del desarrollo de la atención va también guiando en la cabecita del bebé, algo le está diciendo ok, estoy creciendo sin saberlo, ¿no? Estoy creciendo en un hogar monolingüe o estoy creciendo en un hogar bilingüe, yo tengo que entonces desarrollar esas conexiones neuronales, algo le dice a mi cabeza que implica un desarrollo mayor, que le tengo que echar muchas ganas porque entonces yo tengo que adaptarme a lo que estoy viviendo y obviamente sabemos que una de las cualidades humanas más maravillosas es esta adaptación. Entonces, imagínense cómo el bebé sin saberlo sabe que tiene que llegar a esa adaptación. Después tenemos la especialización de la memoria. Interesantísimo, obviamente, porque entonces vamos memorizando, vamos recopilando simplemente esta observación que tiene el niño, ¿no? En esta especialización de la memoria va observando la boca y entonces ya va viendo como ciertos movimientos. Y esto me da risa y me llama la atención porque cuando tú estás aprendiendo tu idioma, y es muy común para todos los que vayan a aprender idiomas, sea con nosotros en Aulin o sea en otra escuela, aprendan idiomas, seremos felices sabiendo que lo hacen. El aprender idiomas siempre tiene esa condicionante de decir, hoy no puedo hacer tal sonido. Por ejemplo, yo cuando estaba empezando con el portugués tiene una pronunciación que es muy nasal y los brasileños o los portugueses desarrollan una condición física que permite que automáticamente cuando están hablando se haga este sonido, que para nosotros no es fácil, nosotros no tenemos este sonido pues como nasal, o sea, tan fuerte, ¿no? De hecho no lo tenemos la ñ, que es la que más se aproxima, pero no lleva este sonido que sale de la nariz. Y yo le decía mucho a mi profesor y hablando ya después con nativos y todo, es que se me cuesta, o sea, sé que lo tengo que hacer, pero a la hora de que estoy hablando, como estoy hablando pues, con una fluidez de que estás platicando, no tienes en la cabeza, tengo que hacer ese sonido nasal, tengo que hacerlo nasal, ¿no? Porque no lo aprendiste desde el inicio, es algo que aprendiste como idioma adquirido ya cuando eras un adulto, que además es mucho más complicado que aprenderlo de niño. ¿Qué pasa con los niños que estudian idiomas de chiquitos? El sonido nasal ya haz de cuenta como que les metieron un chip que solito les dice que cuando están hablando lo tienen que estar imitando. Lo mismo pasa con el francés, también tiene ciertos sonidos nasales que son complicados, pero no porque no te salgan, los puedes forzar, los puedes hacer. Hay gente que yo he conocido mexicanos o gente que habla otros idiomas con una capacidad impresionante para imitación de sonidos, pero que es una cosa que es maravillosa, pero al mismo tiempo está la otra parte que de repente cuesta ese como, híjole, nasal. Y ellos mismos, aunque tengan la facilidad, me lo han comentado de, oye, ¿sabes qué? Es que, o sea, como que sí siento que lo puedo hacer, pero tengo que estarme acordando, ¿no? De hacerlo. Entonces, imagínense qué maravilloso es la mente que el nativo de este idioma lo puede hablar así. Claro, no, y bueno, eso me parece maravilloso, el tema de la memoria, pero retomando un poquito unas fases atrás donde mencionabas cómo es súper importante la persona con la que crece este bebé, y por qué es muy diferente si este niño, por ejemplo, crece muy pegado con su mamá, que le habla constantemente, ya sea en uno o en más idiomas. ¿Qué pasa con los niños que crecen, por ejemplo, en una guardería, que se la pasan en una guardería todo el tiempo, conviviendo con otros niños que tampoco hablan y que a lo mejor la maestra o la chica que los está cuidando o la persona que los cuida no se da el tiempo de hablarle a este niño, ¿no? De ponerle la atención suficiente para que desarrollen algo? O sea, no yéndonos tan lejos como un problema de abuso o de un problema de discapacidad. ¿Qué pasa con los niños que crecen con personas que no les hacen caso, ¿no? Que no les hablan o que no juegan con ellos o que simplemente no hay esta interacción? O sea, me parece súper lógico que haya un problema tanto de lenguaje como de emoción más adelante, ¿no? O sea, personas tímidas, personas reprimidas, personas con problemas de ira, ¿no? O sea, esto definitivamente, y mucho de esto tiene que ver con la contención, pero a veces la contención no nada más tiene que ver con la represión de no llores, no grites, no hagas ruido, también muchas veces tiene que ver con que nadie te enseñó a esto, ¿no? Nadie te dijo, esto se llama tristeza o esto se llama enojo y lo puedes, o te dieron técnicas como para liberar esas emociones, ¿no? O sea, por eso muchas veces los niños gritan o los niños lloran, porque es como formas de sacar estas emociones. ¿Y qué pasa cuando las contienes? Que cuando eres un adulto ya no puedes, ¿no? O sea, así como aprendes a hacer los sonidos nasales de tu idioma, también aprendes a contener tus emociones y por lo tanto esto afecta tu lenguaje y afecta cómo te relacionas con los demás. Correcto, totalmente
De hecho, ahorita quiero hablar también de este tema porque me parece súper interesante lo que mencionas, ¿no? O sea, cómo depende totalmente del cuidador, de lo que le denominamos o el caregiver, que lo vamos a encontrar así en ciertos artículos de lingüística, pero al final es el cuidador, porque es lo que representa la persona que estuvo de cerca en el crecimiento y el desarrollo de una persona, ¿no? De un bebé. Entonces, después de pasar en esta parte de la especialización de la memoria, viene el desarrollo del lenguaje, que es esto que estamos diciendo, ¿no? Ya obviamente dependerá totalmente de la persona con la que está tratando, porque obviamente si la persona que te está cuidando tiene un vocabulario limitado o simplemente no habla, y no hablo de un sordomudo, hablo de una persona que pues, simplemente no habla, o sea, no es comunicativa o tiene simplemente este tipo de situaciones o de condiciones, como le decíamos del Asperger, o que simplemente, como ellos que toman todo muy literal y que no hay como muchos filtros. Entonces, este tipo de limitaciones van obviamente llenando la cabeza de ese ser que está en desarrollo. Entonces, fíjense qué interesante y qué bueno que tocas este tema de las guarderías, Marci, de todo este tema, porque definitivamente la parte crucial del desarrollo de un bebé se va a dar, o de una persona, porque digo, todos fuimos bebés y así fue nuestro proceso de adquisición del lenguaje, se dio, el lenguaje que tienes el día de hoy es debido a la educación que pudieron darte. O sea, y que además tuvo esta influencia cultural. De hecho, después de estas etapas del desarrollo del lenguaje, tenemos la automatización, que es de lo que hablaba precisamente el sonido nasal. Ya no lo piensas, es automático, ya tú solito empiezas a desarrollarlo, y la evolución de la forma de vida cultural propia del ser humano y de prácticas sociales. O sea, todas las últimas 3 etapas están condicionadas totalmente por quien te cuida, por quien te habla, por quien te... Pues te pone atención incluso, ¿no? Porque no es nada más hablar, sino que es estar poniendo la atención a esa persona y ayudándole a lidiar con lo que de pronto está sintiendo y no sabe cómo nombrarlo o viceversa, ¿no? O sea, por eso me parece que sí, definitivamente el lenguaje y las emociones están mezcladas, no hay manera de separarlas, ¿no? O sea, porque el simple hecho de que un niño llore o grite, eso es lenguaje. Exacto. Y eso es una emoción. Exactamente. De hecho, sabemos, ¿no? Que esta parte de las miradas, de los gestos, de las palabras y las emociones en un niño van siendo esta parte de un análisis que da una distinción. De hecho, esta postura primero la puso Freud, ya se fue estudiando por los lingüistas, en cómo toda esta parte nos va diciendo cómo el niño emocionalmente maduro empieza a llegar a un umbral en el que comprende la lengua, pero sin saber cómo. O sea, me parece increíble que va ligado a esta parte, ¿no? Del desarrollo que tuvo y quién lo escuchó, quién le habló, quién todo. Entonces, tiene esta parte de los gestos y que también aquí hay que entrar en ahora sí entrar en esta otra situación. ¿Qué pasa cuando el cuidador es sordomudo porque fueron los padres o quienes sean y nace un niño que pues puede oír, puede hablar, puede todo? ¿Qué pasa en esta cuestión? ¿Cómo se va desarrollando el lenguaje? Aquí la parte cultural o social es la clave. De hecho, hay una película padrísima que a mí me gusta mucho, ahorita les doy el nombre, es una película francesa. Ella crece, sus padres son sordomudos y ella no nace con este tipo de capacidad o incapacidad. Ella se tiene que desarrollar en los dos mundos. Entonces ella desde chiquitita empieza a aprender lenguaje de señas, pero como ella veía que ella sí tenía un vecino que le hablaba de manera oral, de manera verbal, ella tiene que empezar a adaptarse a los dos mundos. Entonces ella nace con 2 idiomas, o sea, ella es bilingüe. Ahora, una parte muy interesante y que vamos a ligarlo a la parte cultural, sea en los países o sea en las condiciones que tenemos, esa parte cultural nos delimita muchísimo. La gente podría pensar que el lenguaje de señas es universal. Es universal porque existe en todas partes, pero eso no quiere decir que se habla igual aquí en México que en Japón o que en Francia o que en Rusia. De hecho, está muy chistoso y está bien padre. Yo tuve la oportunidad de estudiar lenguaje de señas hace un tiempo y mi profesor era mexicano y nos explicaba que dentro del idioma, dentro del lenguaje de señas, hay una variación dialectal, que ya lo explicábamos el programa pasado. Y me decía, bueno, te voy a explicar cómo se dice, no sé, algún tipo de alimento. Dijo, pero en Guadalajara lo dicen diferente.
y era diferente, y en Monterrey lo dicen diferente. Entonces, esa variación dialectal que también tenemos, o en España, o en Chile, o yo tengo un amigo que es argentino, y ya vi que allá los camiones no les dicen así, les dicen así, ¿no? Y nos hacía las señas, y yo decía, qué impresionante, o sea, porque ellos también han desarrollado ese sistema de comunicación en donde tienen esa variación dialectal porque está condicionada por su medio, por su contexto social, por su cosmovisión. Entonces, es maravilloso porque todo nos va dictando una pauta. Entonces, ¿por qué creeríamos que yo al saber lenguaje de señas mexicano me voy a poder comunicar con un sordomudo francés? Jamás, no voy a poder. Ese es otro lenguaje completamente distinto. Es como hablar español y francés. O sea, no tienen nada que ver. Tenemos una raíz, tenemos una lengua materna, pero eso no quiere decir que nos ayude, ¿no? Y esta parte cultural pues va delimitando, ¿no? De hecho, Marci, tú me platicabas de algunas palabras que cómo van mezclando esta parte de las emociones, porque bueno, retomando el tema, entonces si no se pueden poner de acuerdo en cómo nombrar un camión en México o en Argentina en lenguaje de señas o en palabras comunes, imagínense el tema de las emociones. Y tú me platicabas, ¿no? Que había unas palabras que estaban súper bonitas y muy interesantes, pero que era el mismo tema, están condicionadas por el factor cultural y no, para nosotros podrían no significar tal cual de lo que hablan. Claro, bueno, además de que existen palabras que no tienen traducción en otros idiomas, hay ciertas emociones que sí tienen traducción, por ejemplo, como la sorpresa, pero no tienen la misma connotación en otros lugares. ¿A qué me refiero con esto? Que la sorpresa, por ejemplo, en Oceanía, es una emoción relacionada con el miedo, o sea, tiene una connotación negativa, ¿no? O sea, para ellos una sorpresa es, se acaba de morir tu tío. Pero ¿qué pasa? En México y en muchos otros países tiene una connotación positiva, por lo general, ¿no? Eso, sorpresa, feliz cumpleaños, ¿no? O sorpresa, ganaste un premio. Entonces, ¿qué pasa a la hora de traducir esto? O sea, definitivamente tenemos una emoción que se llama igual, pero tiene connotaciones distintas, entonces ya no puedes hacer la traducción tal cual, ¿no? Ya ellos no van a entender. Si estoy hablando con un australiano, por ejemplo, y hablo de la sorpresa, probablemente no vaya a entender al 100% de qué estoy diciendo, porque ellos inmediatamente lo relacionan con algo negativo, ¿no? Pero bueno, mira, para no irnos más lejos, ni siquiera tiene que ser positivo o negativo. ¿Qué pasa cuando tu vocabulario te permite expresar toda una gama de emociones y quieres hablar en otro idioma y no existen esas palabras? Justamente, que creo que fue lo que inspiró este programa, es el tema del amor, ¿no? De cómo expresamos amor en el idioma español. Y sobre todo en Latinoamérica, que además, pues tenemos estas tendencias de ser muy cariñosos. En español podemos decir millones de formas para expresar amor, ¿no? O sea, te quiero mucho, te adoro, te amo, me encantas, me gustas. O sea, tenemos toda esta gama para expresar todos los colores que hay entre no sentir nada por alguien o sentir el amor absoluto. ¿Y qué pasa cuando quieres hablar inglés y entonces de pronto le quieres decir a tu amiga, ay, te quiero? Pues solo que digas I love you, pero realmente I love you ya está expresando mucho, 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 mucho amor, ¿no? Es algo que le dices a tus padres, que le dices a tu novio, o que sí le dices a tus amigos, pero ya tus amigos muy cercanos. Entonces, ¿cómo le expresas a una persona que conociste hace 3 meses, pero que ya le tienes cariño? Porque también esa es otra, te tengo mucho cariño, ¿no? Te tengo mucho aprecio, me agradas. Pues no, te pierdes de eso, entonces ya no lo estás expresando y eso definitivamente cambia cómo te relacionas con otras personas y cambia la calidez que puedes tener con otras personas, ¿no? O sea, entonces a mí me llama mucho la atención porque, bueno, además del amor, pues debe de haber muchísimas otras palabras o muchas otras, otra gama de emociones que existen en ciertos idiomas y que cuando tú los quieres traducir en otro, pues ya tienes esta limitante, ¿no? Entonces, pues ya no lo dices, ¿no? Y entonces, pues ya a lo mejor ya nunca le digo a mi amiga que la quiero mucho y pues, o sea, a todos nos gusta que nos digan que nos quieren mucho, ¿no? Es parte de la humanidad, por eso vivimos en grupos, porque somos seres sociales que buscamos esta interacción y esta conexión humana, ¿no? Correcto. No, y la verdad es que incluso, por ejemplo, Descartes se planteaba esta parte de esa emoción animal, o sea, él se preguntaba, a ver, ¿de verdad los animales son pasionales, sienten todo lo que sentimos nosotros o se dejan guiar como principalmente por la ira y esta parte? Y sí, y bueno, ya obviamente llegaban a la conclusión de que el animal puede expresar, de hecho hay un experimento en adquisición de lenguaje para chimpancés y veían que el chimpancé obviamente podía repetir ciertas emociones, era muy parecido a nosotros, sí sentía frustración, sentía enojo, sentía felicidad y lo manifestaba.
y al final era una forma de expresar sus emociones, pero nunca con ese proceso de raciocinio que tiene el ser humano. Y esto que tú mencionas de cómo podemos expresar ese amor y todo, pues al final querían que, por ejemplo, los animales demostraran esta parte afectiva y sí lo podían hacer, pero era muy complicado porque además ellos tenían que asumir que eras como parte de su clan. Al final creo que no ha cambiado, creo que los seres humanos somos seres animales, porque ¿qué pasa? O sea, tú también para demostrar el cariño y nombrarlo y tener esa parte del lenguaje, tienes que ser, tiendes a ser muy selectivo, no a cualquier persona le dices te quiero, no sé si tiene que ser alguien que te mueve en el aspecto, bueno, sea familiar o sea en otro tipo de emoción, pero al final es eso. Entonces, definitivamente el proceso cognitivo de comunicación, de lenguaje que tiene el ser humano es por mucho muy superior porque tenemos esta versatilidad de la que tú hablas, ¿no? Es simplemente expresar el amor, expresar ciertas emociones son inherentes al ser humano, o sea, no se puede hacer otra cosa. Entonces, no sé, o sea, ahorita se me ocurría, ¿no? Encontrábamos un montón de palabras de este tipo, ¿no? Unas que nos daban risa, otras que la verdad nos conmovían porque estaban súper bonitas. O sea, y veíamos como toda esta capacidad. De hecho, en algún momento mencionábamos estas palabras del náhuatl. A mí la palabra papacho, ¿no? Me gusta mucho, siempre así como, ay, sí, tengo ganas de que me apapachen. Ese apapacho que es abrazar con el alma, o sea, qué bonito decirle a alguien que te importa tanto que lo quieres abrazar con el alma, abrazas su alma con tu alma para tratar de darle paz, súper bonito, o sea, y en nuestras lenguas indígenas tenemos mucho este tipo de vocabulario en donde tienes que juntar como muchos conceptos para poder abarcar lo que tus sentimientos quieren decir a través de tu lengua. Claro, por ejemplo, la palabra chipil, ¿no? O sea, que muchas personas de hecho la usamos y ni siquiera sabemos de dónde viene, que también viene del náhuatl. Me siento chipil, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo puedes traducir como triste, pero en realidad esta palabra se refiere a cuando un niño reclama atención y cariño, ¿no? O sea, que un niño, ay, mamá, cárgame, ¿no? Abrázame, o sea, esta necesidad de amor como puro que tiene que ver con el apapacho definitivamente, y cómo nosotros usamos esta palabra, por ejemplo, en México, pero definitivamente tiene un contexto cultural, ¿no? O sea, porque en México somos amorosos, o hay otras culturas donde no se expresa el amor, no nada más a través del lenguaje, sino también corporalmente, ¿no? O sea, donde los abrazos no se dan, ¿no? O los besos incluso, o sea, porque también esto lo delimita tu cultura. Y así como están estas palabras náhuatl que vienen de estas raíces, pues tenemos muchas otras palabras que tienen definitivamente que ver con la cultura de esos lugares. Por ejemplo, hay una palabra hermosísima de aborigen australiano que es como de arri o algo así, que quiere decir escuchar de manera respetuosa a alguien. O sea, qué importante es para esta cultura, porque es una forma de amor, ¿no? Es una forma de amor definitivamente que tú le pongas atención a otra persona y te sientes y lo mires a los ojos y lo escuches y le pongas toda tu atención. Entonces, también aquí estamos viendo que a lo mejor, bueno, no sé, si ellos no tengan un montón de palabras para decir te quiero, te amo, te adoro, o no se abracen muchísimo y se digan eres mi mejor amigo, pero el hecho de que tengan una palabra para definir que diga que escuchas a alguien de manera respetuosa, te dice mucho de esa cultura, ¿no? Claro, totalmente. Y perdón, queridos receptores, si de repente pronunciamos mal, pero es que pues no sabemos hablar aborigen australiano o Shiluba, que es la lengua del Congo, pero bueno, hacemos nuestro esfuerzo por ponerles aquí este tipo de ejemplos. A mí una que me gusta mucho, de hecho, hablando de esta lengua del Shiluba africana, la palabra de ilunga. A mí esa palabra me encantó. Se describe como una persona dispuesta a perdonar cualquier abuso que se comete en su contra una primera vez, tolerarlo una segunda ocasión, pero jamás perdonar si se repite por una tercera ocasión. O sea, se me hace algo preciosísimo, o sea, como, aparte, incluso si nos metemos en temas religiosos, espirituales, de cualquier religión y de cualquier espiritualidad, siempre es esa parte del amor y del perdón. Y me causa o sea, me sorprende, con mucha sorpresa, que haya en ciertas culturas este tipo de palabras, que haya este tipo de acompañamiento, que sea tanta la necesidad por demostrar amor o cariño o protección por algo, por lo que sea, que haga que te obligue a tu mismo idioma a generar una expresión para eso o una palabra para eso. No, bueno, pues, o sea, si nos vamos a la palabra yaburné del árabe, que a mí me encanta, pero imagínate
la emoción tan fuerte que es esta palabra. Literalmente quiere decir tú me entierras, pero esto viene de la declaración del deseo que alguien tiene de morirse antes que otra persona por lo insoportable que sería la vida sin esa persona. O sea, bueno, yo he sentido eso, ¿no? Pero, ¿qué tiene que tener esa cultura para tener una palabra que define ese sentimiento tan desgarrador de decir, por favor, entiérrame tú a mí, porque si tú te mueres antes, yo no voy a poder vivir de esta forma, ¿no? O sea, a mí me parece hermosísima esa frase también. Creo que tiene mucho que ver con, pues sí, con la cultura, incluso yo creo que hasta con la religión, ¿no? Con esta parte de somos uno, somos una pareja o somos una familia y no puedo yo vivir sin ti, volviendo al tema de que somos una sociedad. Pero bueno, también tenemos muchas otras palabras ya más divertidas, ¿no? Por ejemplo, hay una que me gusta muchísimo que no puedo pronunciar, ni siquiera lo voy a intentar, pero en alemán quiere decir que un rostro necesita urgentemente un puñetazo. O sea, me encanta. Yo no sé por qué esa palabra no existe en México, ¿no? Y esa ya no tiene que ver tanto con, ay, sí, el amor y la unidad social. O sea, al contrario, también tiene un poco que ver con la intolerancia que puede tener una persona o como tal una cultura, ¿no? De no voy a soportar esto, ¿no? Que a lo mejor en otra cultura, como dices tú, te lo aguanto 3 veces, pero aquí no, ¿no? O sea, necesitas un puñetazo. Me encanta. Veo la cara, o sea, sí, ¿no? La verdad es que me parece increíble. Sí, es cierto, no solo lo positivo, digo, lo negativo o el amor o lo que sea, ¿no? Al final, ahorita, por ejemplo, cuando hablabas del tema de lo desgarrador, yo no sé, en español, por ejemplo, no tenemos un nombre para una mujer o un hombre que pierden un hijo. Tenemos, por ejemplo, si pierdes un esposo, eres viudo o eres viuda, si no tienes una relación, estás soltero o soltera. Cuando pierdes un hijo no hay una palabra para definirlo. Obviamente, no sé si este tema cultural que nos dice así como es algo que no tiene nombre porque es muy doloroso, o si existe el nombre en otras culturas, no lo sé, pero en español, por ejemplo, no tenemos una definición clara para eso y al final es parte de estos sentimientos negativos que tampoco tienen un nombre, ¿no? O sea, tienes un dolor y estás aparentemente en una etapa de tu vida, pero no la puedes definir y como con esta situación muchas, ¿no? O sea, que no tienen esa definición clara. Entonces, bueno, o sea, sí, terminar, vamos cerrando diciendo que en realidad no hay realmente una coincidencia plena de las emociones entre las culturas ni entre los individuos, según los estudios que se han hecho de manera como ya más profesional. Sin embargo, bueno, vemos que aquí pues, lo necesario es conocer qué emociones son las que funcionan como agentes de una cultura para poder conceptualizar esas emociones mediante conductas para que le den sentido a las palabras que se van a crear. Entonces, es muy increíble porque, claro, o sea, al final no es que una cultura sienta más que la otra, es que son situaciones diferentes que vamos viviendo, que vamos entendiendo, que a los que nos gusta observar esa parte pues, lo vamos entendiendo, lo vamos viendo de esta manera diferente. Y cierro diciendo, cierro con esta frase que me gustó mucho, que habla que el lenguaje y la emoción se desarrollan en una danza coordinada de comunicaciones, como un baile que forzosamente necesita de su pareja para poder ir. Nos queda claro que no se puede desarrollar en los primeros meses de formación y de vida el lenguaje sin la emoción. Es muy importante un desarrollo pues lo más equilibrado posible. Y esta frase que le hemos dicho muchas veces, pero que vale totalmente la pena decirle aquí, dada por nuestro superlingüista maravilloso Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo y me queda claro que entonces todos estos factores que nos ayudan a definir nuestras emociones son los que van a marcar la pauta en nuestra manera de hablar. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente martes, los esperamos en punto de la 1 de la tarde. Muchas gracias.